Bueno, muy bien, vamos a dispersarnos un poquito de estas charlas que les proponemos con dirigentes políticos y demás para meternos en un tema que en algún momento fue muy sensible. Por cierto, lo sigue siendo en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de La Plata, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Ustedes recuerdan la feroz inundación que provocó una enorme cantidad de víctimas fatales que lamentablemente todavía por cuestiones eminentemente políticas se siguen discutiendo en la justicia, en lo que sostuvo en alguna sentencia hace un par de meses atrás el juez Luis Arias y las cifras estadísticas oficiales que dio a conocer en su momento la provincia de Buenos Aires. En el marco de esa terrible inundación, en la que por supuesto muchísimos platenses perdieron a seres queridos que son irrecuperables, también muchos otros perdieron todo lo que habían construido a lo largo de su vida. Perdieron lo poco que tenían, las pérdidas materiales fueron millonarias. De hecho, uno veía a los pocos días después de la inundación la enorme cantidad de muebles que estaban tirados a lo largo de toda la ciudad de La Plata, justamente como desechados porque la inundación los había destrozado. En ese momento muchos legisladores, pero muchos, les digo que como mínimo 7, corrieron a la legislatura con proyectos de ley para aprobarlos y darles subsidios. Lo que uno suponía que era una medida interesante y de mínima justa, aunque por supuesto en ningún caso, o por lo menos en muchos de ellos, no iba a reparar la enorme pérdida que significa para una familia haber perdido a un ser querido. ¿Saben qué pasó con esos proyectos? Nunca se terminaron de aprobar y consecuentemente no hubo subsidios hasta ahora, y todo hace creer que tampoco habrá de haberlo, en la provincia de Buenos Aires para los damnificados por las inundaciones. Escuchamos a uno de los legisladores, ya no es, pero lo era en su momento, y fue uno de los que presentó proyectos. En este caso hablo del representante de la coalición cívica de la capital de la provincia de Buenos Aires, el exdiputado Oscar Negrelli. El proyecto de ley de subsidios a los inundados en el partido de La Plata y alrededores lamentablemente ha sido frenado por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Nosotros habíamos alcanzado desde la coalición cívica y el resto de los diputados de la ciudad de La Plata un consenso con los distintos bloques. Hay que reconocer el acompañamiento de quien era presidente del bloque del Frente para la Victoria, el diputado de Jesús, de los presidentes de las bancadas del resto de los partidos políticos. Tuvo despacho favorable de 2 comisiones, por lo tanto, evidentemente esto no llegó al recinto para ser aprobado porque ya ni siquiera sería tratado, porque tuvo su tratamiento muy profundo e intenso en comisión. No llegó al recinto, insisto, porque el gobierno de la provincia decidió no ir en auxilio de los ciudadanos de La Plata, porque parece que nuestros vecinos son ciudadanos de segunda. Este subsidio no solamente tenía como objetivo que los vecinos tuviesen una compensación económica por el daño sufrido, sino que además sabíamos que ese dinero iba a servir para acompañar, el volver a levantar sus casas, el volver a levantar sus comercios, sus oficinas, y eso implicaba verdaderamente un flujo de dinero en la región que iba a ayudar muchísimo a esta región tan castigada y que lamentablemente hoy estamos viendo las consecuencias con un parate comercial, económico, productivo muy grande como el que estamos sufriendo en la región. Ahí estaban, ¿se dan cuenta? Es francamente insólito lo que pasó y además se sabía, se chocaban en la entrada de la legislatura legisladores, por supuesto, la mayoría de ellos representantes de ciudadanos o de la capital provincial para presentar proyectos justamente para darle subsidios a aquellos que habían perdido todo en las inundaciones. Insisto en este concepto, en muchos casos, por supuesto que sufrieron los platenses pérdidas irreparables, como la pérdida de vidas humanas. Todavía hoy por hoy se discute eso. Pero muchísimos otros, la gran mayoría, sufrió pérdidas materiales, lo poco que habían construido a lo largo de toda su vida y demás. En su momento se chocaban presentando proyectos en la legislatura, se escribieron tapas de diarios, se desarrollaron noticias estruendosas acerca de la solidaridad, del compromiso de los legisladores para devolverle por lo menos algo de lo mucho que perdieron los platenses. ¿Y saben qué? Esa ley sigue cajoneada en el ámbito de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben por qué? No hay certeza, pero sí mucha especulación en ese sentido. Porque la provincia dijo, muchachos, no se puede avanzar por esto. No hay plata, hay otras prioridades y la verdad es que no hay hoy por hoy disponibilidad de efectivo suficiente como para poder afrontar el pago de subsidios millonarios
para alcanzar a todas las víctimas de la inundación. Una lástima, ¿no? Una pena. Interesante el tema que recordamos hoy en este bloque en el que repasamos algunas cuestiones de temas en los que hablaron muchísimos dirigentes políticos, trataron de ser consecuentes con el dolor de la gente y demás, y después, con el paso del tiempo, suele ocurrir, lamentablemente eso no cambia, se olvidaron.